Primero que nada, los saludo a todos en el nombre del Señor, a los que no he saludado, ¿cierto?, desde cuando llegué. Y quiero agradecer al Señor por permitirme este gran privilegio de estar parada aquí en esta noche. Le he pedido harto al Señor que Él me use y quiero que el Señor le entregue todo mi cuerpo, mi ser. Así que sé que el Señor lo va a hacer. Así que vamos entonces a lo que hemos venido en esta noche. ¿Ya? Voy a ponerme los lentes porque no veo mucho. ¿Ya? En esta noche vamos a tratar de responder a dos preguntas que yo cuando estaba preparando esta exhortación me hice. ¿Ya? Y la primera es: ¿qué es el servicio a Dios? ¿Ya? Y la segunda pregunta: ¿y por qué debemos comprometernos a servir a Dios con un corazón sincero? Como bien decía, ¿cierto?, hermano Vladimiro, a mí en esta noche me toca exhortarles sobre el servicio. Cuando nosotros hemos sido llamados a la salvación, este llamado también incluye un llamamiento al servicio. Van así juntitos ambos. ¿Ya? Entonces, cuando hemos sido llamados, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo a la salvación de nuestras vidas, también, ¿cierto?, tenemos en conjunto, incluye, ¿cierto?, un llamamiento al servicio. Dice la palabra que nosotros no somos salvos, ¿cierto?, por las obras que hayamos hecho, ¿ya? Sino vamos a realizar obras, ¿cierto?, por una forma, ¿cierto?, de demostrar que Cristo, ¿cierto?, vive en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, cuando hemos sido sellados una vez que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, el servicio, ¿cierto?, es un verbo, y el verbo, ¿cierto?, es una acción. Entonces, servir es una acción. Recién vimos, ¿cierto?, una acción realizada, ¿cierto?, como servicio. Habían hermanos, ¿cierto?, que estaban en necesidad. ¿Y cuál fue la acción que realizamos? Orar por ellos. Eso es el servicio a Dios, una acción. Después de, ¿cierto?, haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces debemos, ¿cierto?, para que todos sepan que nosotros somos hijos de Dios, debemos, ¿cierto?, accionar con actos de demostración, ¿cierto?, para que todos puedan ver, ¿cierto?, que Cristo vive en nosotros. ¿Ya? Y vamos a ver en esta noche, primero que nada, 3 ejemplos, ¿ya?, de que nos habla la Biblia sobre el espíritu de servicio. Y vamos a ir al primero, ¿ya? Y los voy a invitar a buscar, ¿ya?, en el Antiguo Testamento, ¿ya?, en Génesis, ¿ya? Génesis, en Génesis 24. Génesis 24, Antiguo Testamento, y a lo mejor Felipito me va a ayudar ahí también para que los que no tengan Biblia lo puedan leer. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 21a. Y ustedes van a seguir, ¿cierto?, la lectura en esta noche. ¿Ya? La palabra del Señor dice así: ella respondió: bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua,
hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. Esta es una historia bien conocida, ¿cierto? De una mujer, como buena mujer que estoy acá, una mujer, ¿cierto? Abraham estaba buscándole esposa, ¿cierto?, a su hijo Isaac. Por lo tanto, él, ¿cierto?, le pide a su siervo más antiguo que tenía en ese momento en su casa, que vaya, ¿cierto?, a la tierra de donde provenía Abraham y fuera su parentela, y ahí buscara a esta mujer para que fuese esposa de su hijo Isaac. Este siervo hace como dice su amo y va hasta ese lugar. Cuando llega a un lugar que se llama Nacor, parece que no me recuerdo el nombre, Nacor, perdón. Llega a este lugar, y cuando él sabe que en este lugar, en esta fuente, en una hora determinada van las doncellas a sacar agua, ¿cierto?, con sus cántaros a este lugar. Entonces él dijo, ahí voy seguramente a encontrar a esta muchacha, ¿cierto?, a esta mujer que mi amo quiere, ¿cierto?, como esposa para esposa de Isaac. Por lo tanto, él llega a este lugar con sus camellos y espera. Cuando de repente aparece, dice la palabra acá en el versículo anterior, que aparece Rebeca. Dice que era una mujer muy bella, y ella había ido a esta fuente a sacar agua. Cuando había sacado agua, ella ya iba de vuelta, ¿cierto?, seguramente a su casa, cuando este siervo se acerca a esta muchacha y le pide, ¿cierto?, que le dé de beber agua. Y acá vemos, ¿cierto?, a una mujer, ¿cierto?, vemos su espíritu de servicio. Primeramente, dice que se da prisa. Es decir, vio una necesidad y no quedó ajena a aquella. Por lo tanto, apuró, dice, en ir, ¿cierto?, y ofrecerle el agua. Nadie la empujó, ¿cierto?, viendo ella una necesidad, nadie la empujó que ella hiciera algo, ¿cierto?, salió de ella. Este espíritu de servicio estaba en ella. Nadie le dijo cómo debía hacerlo. Simplemente el espíritu de servicio estaba en Rebeca. Y fíjense la segunda cosa en la cual leímos también. No solamente le dio de beber, dice, a este hombre, a este varón, sino que también, ¿cierto?, le da agua a sus camellos. Vio mucho más allá, ¿cierto?, de la necesidad que a veces nosotros visualizamos. Cuando nosotros entendemos lo que es servir a Dios y está en nosotros el espíritu de servicio, vamos a poder ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y ella fue y le dio de beber a los camellos. Y fíjense que yo no sé cuánto beberán los camellos, y no era solo un camello. ¿Cuánto tuvo que haber sacado agua esta mujer, cierto?, de esta fuente, para poder, cierto, que estos animalitos pudieran, cierto, saciar también su sed. ¿Qué ejemplo, cierto, de servicio nos da Rebeca? Debemos, cierto, nosotros también tener estas características de las que nos está enseñando la palabra en esta noche. Nunca dejemos, ¿cierto?, si vemos una necesidad, deprisa, dice, es decir, al instante. No dejemos, como decía el pastor recién, esta red de apoyo. Si estamos viendo, ¿cierto?, que hay una necesidad, no dejemos que pase mucho tiempo.
y este espíritu que debe estar en nosotros de servicio, debemos, ¿cierto?, visualizar mucho más allá de lo que nosotros, ¿cierto?, nuestros ojos puedan ver. Primer ejemplo, ¿cierto?, de espíritu de servicio. Vamos a ir al segundo ejemplo. Y vamos a ir a Mateo. ¿Ya? Vamos a Mateo 20. Mateo 20, y vamos a leer del 20 al 27. ¿Ya? Y la palabra del Señor dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Es Jesús, ¿cierto? El que dice: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a su izquierda, a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Acá vemos, ¿cierto?, a Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos, ¿cierto?, y esta petición de esta madre, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto?, la respuesta que le da a Jesús, ¿cierto?, al final de lo que hemos leído, pero nos da a entender, ¿cierto?, que el mundo, la grandeza, ¿cierto?, está en el poder y en la autoridad, carnal, si se puede decir, ¿ya? Siempre está puesto en eso el mundo, ¿ya? Por lo tanto, hay siempre uno que quiere aprovecharse del otro, ¿cierto? Pero en lo espiritual, la grandeza está en servir. El que sirve es grande. El que sirve ha entendido, ¿cierto?, a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, aún, ¿cierto?, viviendo con Él durante todo ese tiempo, no lo habían entendido. Nosotros tenemos que entender que la grandeza de un creyente está en servir a otro, en servir a los demás, en estar preocupado por los demás, en que mientras nosotros podamos, ¿cierto?, suplir, ayudar, consolar, orar, hagámoslo. Siempre nosotros hemos sido llamados al servicio. Lo dijimos al comienzo, va, ¿cierto?, pegadito cuando nosotros le hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Por lo tanto, estamos llamados a servir. No hay ninguno de los que estamos aquí que pueda decir:
Yo no he sido llamado al servicio. Este ejemplo, ¿cierto?, nos muestra, ¿cierto?, como bien dice los últimos capítulos, el 26 y el 27, ¿cierto?, que dice acá, y si decimos de los hombres tenemos... perdón. Me equivoqué, acá está. Dice, entonces Jesús llamándoles le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los grandes ejercen sobre ella potestad. Dice, pero más en vosotros no será así. Es decir, nosotros no debemos actuar como actúa el mundo. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Y segunda cosa, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este ejemplo también, ¿cierto?, nos ayuda a entender lo que es el servicio, esta acción que debemos realizar, ¿cierto?, para los demás, para aquellos que el Señor pone, ¿cierto?, alrededor de nosotros, aquellos que pone al frente de nosotros. Fíjense que cuando nosotros nos preocupamos por aquellos que están en necesidad, están pasando un mal rato, sabemos mucho más de las necesidades que hay en medio nuestro, nos olvidamos de las nuestras y no nos compadecemos a veces nosotros, pobrecito yo, que me pasa esto, pobrecito, que estoy enfermo, pobrecito. Cuando nosotros veímos, ¿cierto?, y nos preocupamos de los demás, muchas veces, ¿cierto?, lo que nos pasa a nosotros vemos que no es nada. Nuestro problema o nuestras necesidades a veces son más pequeñas del que está al lado. Y tercer ejemplo, y este es el ejemplo más grande, ¿cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, ¿cierto?, este último versículo de este mismo pasaje de Mateo 20, 28, y dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué maravilla, ¿cierto? Y vamos a buscar también, ¿ya?, en Filipenses, Filipenses 2, del 5 al 8. Acá vamos a ampliar un poquito más de lo que estamos, ¿cierto?, que nos habló, ¿cierto?, en Mateo 2, del 5 al 8. Y dice, aún estando en nosotros muerto en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, por eso que yo decía, no, nada que ver. Está leyendo Efesios. Filipenses 2 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Dos sí, por eso lo raé. Ya, perdón, me equivoqué en las dos, ya, ahora sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ante bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá está, cierto, el modelo más grande de servicio que hay. Y el ejemplo que nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de todo, de la gloria de lo que cantábamos recién, de la gloria de todo lo que Él tenía, cierto, junto a su Padre. Se despojó para venir acá a la tierra. Como bien veíamos en Mateo, cierto, que Él vino no para ser servido, sino para servir. Y su servicio llegó a tal punto, cierto, que Él no dudó de dar su vida por nosotros. Él llegó, cierto, a la cruz para poder, cierto, que nosotros pudiéramos, cierto, no estar en muerte, sino en vida eterna, a través de su muerte. Este Jesucristo, que estuvo en la tierra, que miró mucho más allá, como veíamos, cierto, como Rebeca, mucho más allá, donde había una necesidad. Y todos conocemos, cierto, los evangelios, cómo Jesús se compadecía de las multitudes, cómo Jesús iba, cierto, y veía cuando alguien necesitaba, cierto, de una sanación, y veía su vida integral. No miraba una parte, sino que miraba al hombre íntegro, al hombre que necesitaba de él, cierto, pero también necesitaba una sanidad, una ayuda que proviniera de él. Ese Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él se preocupaba de enseñar, de entregar la palabra, pero también, cierto, accionaba. También se preocupaba cuando esa multitud que lo seguía tenía hambre, cuando esa multitud, cierto, estaba afligida, cuando esa multitud, cierto, estaba enferma. ¡Qué ejemplo más maravilloso! Nosotros tenemos, cierto, hemos sido llamados a llevar la palabra del Señor a todo el mundo, a las naciones. Entregar, cierto, lo que nosotros hemos recibido a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos sido llamados a accionar a aquellos que pasan necesidad. Aquellos, cierto, que están sufriendo en los hospitales, en las cárceles. Aquellos que están, cierto, sumidos en el alcohol, en la drogadicción. Aquellos niños, cierto, que son abusados. Aquellas madres que están, cierto, a veces que hacen un rol de madre y padre a la vez. Aquellos, cierto, que están sin una esperanza en el mundo. Ahí hemos sido enviados cada uno de nosotros a entregar palabra del Señor, pero también a accionar, a que lo que el Señor nos ha entregado, a veces en la parte material, Él nos ha dado para poder compartir con aquel que está necesitado, aquel, cierto, que económicamente a veces necesita de nosotros. Hay muchas formas, pero muchas formas de servir. Acá en el templo hay muchas formas, pero también está la forma, cierto, de preocuparnos por los demás. Este es el ejemplo que Jesús nos da.
Y fíjense que también, ¿cierto?, cómo este servicio que Jesús hizo nos deja ciertos parámetros o formas de cómo debemos servir nosotros. ¿Cómo debo yo servir a Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud? Según los ejemplos que hemos visto, algunos de los ejemplos de servicio que nos habla la Biblia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Primero, yo puse 3. Yo sé que hay muchos más, a lo mejor. 3. Primero, este servicio debe ser con gozo. ¿Ya? Y vamos a buscar ya en Hebreos 12:2. Hebreo, ahora no me voy a equivocar. 12:2. ¿Ya? Entonces este servicio, nuestra actitud debe ser, ¿cierto?, con gozo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Rebeca, ¿cierto? Dice el 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, fíjense, llegó a la cruz con gozo. Estaba dando su vida y lo estaba haciendo con gozo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros, nuestro servicio, cual sea, en lo que el Señor nos ponga, ¿cierto?, para que le sirvamos, o en qué debemos servir al prójimo, debemos hacerlo con gozo. El gozo, ¿cierto?, es con alegría, con contentamiento. Entonces, una de las actitudes, ¿cierto?, que debemos tener cuando servimos a nuestro Dios, servimos a los demás, es con gozo. ¿Ya? Segunda cosa, con humildad, que también nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos insta, ¿cierto?, a través de su ejemplo a seguir. Dice, yo puse acá la palabra humildad, tiene varios significados, apunta a varias direcciones, pero el pensamiento central es ser libre de orgullo. ¿Ya? Y vamos a ir entonces a Juan 13, Juan capítulo 13, y acá es una de las cosas, ¿cierto?, que tal vez nosotros no lo haríamos con tanta facilidad, pero Jesús lo hizo y nos enseña a través de su palabra que también, ¿cierto?, Él quiere que lo hagamos, que todo servicio lo hagamos, ¿cierto?, con humildad. ¿Ya? Y vamos a leer Juan 13, del 3 al 5. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, gracias Catita, a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. En ese tiempo, ¿cierto?, era de costumbre, porque antes no estaban pavimentadas, ¿cierto?, las calles como acá ahora la tenemos nosotros, y tampoco, ¿cierto?, había transporte como lo tenemos ahora. Entonces las personas iban de un lugar a otro y se les ensuciaban sus pies. Por lo tanto, cuando llegaban a un lugar, a una casa, ¿cierto?, se les lavaba los pies, ¿ya?, para que se refrescaran, ¿cierto?, por todo el viaje.
en ese tiempo, ¿cierto?, se hacía en esa época. Y eso, ¿quién lo hacía? Era un sirviente, ¿ya? Estaba dirigido al sirviente de esa casa, ¿ya? En ocasiones especiales, ¿cierto?, cuando había algo especial o cuando alguien tenía mucho amor por una persona, también, ¿cierto?, a veces le lavaba los pies. Pero siempre estaba, ¿cierto?, lo hacía un sirviente del lugar donde la persona llegaba. Estamos hablando, ¿cierto?, en relación con lo que Jesús estaba haciendo. Y fíjense que Jesús se levanta, ¿cierto?, dice su palabra, se saca su manto y toma una toalla, ¿cierto?, y un lavatorio, podríamos decir, y va donde sus discípulos a lavarle sus pies. Hay uno, ¿cierto?, que cuando Jesús le va a lavar los pies, ¿quién es? Uno impetuoso, Pedro, no, le dice, ¿cierto?, que él no se iba a dejar lavar los pies por Jesús. Pero vemos, ¿cierto?, que con un servicio enorme de Jesús, ese servicio con humildad, Jesús, ¿cierto?, quiere mostrarle a sus discípulos que tal vez ninguno de ellos, ¿cierto?, ninguno de ellos hubiera pensado, ¿cierto?, en lavarse los pies los unos con los otros. Tal vez le hubieran lavado los pies a Jesús, pero tampoco se les ocurrió. Pero sí, ¿cierto?, Jesús lo estaba haciendo. Vamos al versículo del mismo capítulo 12, del capítulo 13, pero vamos al versículo 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Fíjense, ¿cierto?, la humildad con que Jesús, siendo Dios mismo, ¿cierto?, lo hace. El servicio con humildad. No hay nada, hermanos. A veces pensamos, ¿cierto?, en tener, ¿cierto?, un servicio o en servir al Señor en cosas en las cuales a nosotros nos agraden, ¿cierto? A lo mejor estar adelante o a lo mejor, no sé, por decir algo, digo yo, hacer un estudio, alguna cosa así. Pero hay servicios en los cuales lo pone el Señor. Todo servicio en lo cual lo pone el Señor, debemos hacerlo con humildad. El que está parado acá adelante, como que a lo mejor el que está, ¿cierto?, barriendo a lo mejor la casa del Señor, ¿cierto?, debemos hacerlo igual, con humildad. Todo servicio debe ser hecho con humildad. Entonces, primera cosa, gozo. Segunda cosa, con humildad. Y la tercera cosa, ¿ya? Vamos a 1 de Corintios 15:58. Entonces, tercera actitud que debemos tener: primero gozo, humildad, y ahora 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos,
Amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, tercera cosa, dice firmes y constantes. Estar fortalecidos para servir al Señor. Y la fortaleza se busca a través de la oración. Y dice constante. Nuestro servicio para el Señor, ¿cierto? Y para los demás debe ser constante. Entonces, tres actitudes que debemos tener, ¿cierto?, en el servicio al Señor y a los demás, es el gozo, la humildad, ¿cierto?, y estar firmes, fortalecidos y constantes, ¿cierto?, en el trabajo, porque dice, como bien dice esta última parte, dice, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros trabajamos en lo que sea para el Señor, no es en vano. Entonces, estas actitudes, al menos las tres que he nombrado, las tuvo, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, ¿cierto?, más o menos me han ido entendiendo de lo que es el servicio. Hemos sido todos llamados al servicio, ¿cierto? Es un accionar, ¿ya? El accionar, ¿cierto?, en moverse, ¿cierto?, no estar solamente, ¿cierto?, entregando una parte a las demás personas. Vimos, ¿cierto?, las tres actitudes, ¿cierto?, que debe tener un siervo, ¿ya? Gozo, humildad, ¿cierto?, está fortalecido, constante en el trabajo del Señor. Y ahora voy a nombrar 4 razones por las cuales nosotros debemos servir al Señor. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos servir al Señor? Primero, servir a Dios es un honor. ¿O no lo creen ustedes así? Estamos sirviendo a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, a un Dios inmutable, a un Dios eterno, y todos los atributos que tiene nuestro Dios. A ese Dios es el que servimos nosotros. Entonces es un honor. No estamos sirviendo a cualquier persona. Estamos sirviendo, ¿cierto?, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, ¿cierto?, al Salmo 101:6. Esta es la primera razón, ¿cierto?, por la cual debemos servir al Señor, porque es un honor. Es un honor servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, primera razón, ¿cierto?, por la cual debemos servir al Señor, es porque es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda razón, por gratitud. Por gratitud debemos servir a ese Señor al cual hemos venido a alabar y honrar en esta noche. ¿Ya? En Hebreos 12, yo lo he hecho mover un poquito la Biblia, en Hebreos 12, con una mano. Hebreos 12, (12, 28). Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces,
nosotros debemos, ¿cierto? Una de las razones por la cual debemos servir a Dios y a los demás es por gratitud. Él ha hecho tanto por nosotros, ¿cierto? Él, ¿cierto? Ha hecho grandes cosas en el pasado, hace cosas el día de hoy y hará en el futuro muchas cosas por nosotros. Entonces, una de las segundas razones por la cual debemos servir, ¿cierto?, a Dios y también a los demás es por la gran gratitud que tenemos, ¿cierto?, en nuestros corazones por ese Dios maravilloso que nos da la posibilidad de trabajar en su reino. ¿Ya? Tercera, voy a tomarme una pequeña, ¿saben ustedes que alguien que me busque en Marcos, o el Felipe Marcos 1:31, miren lo que hizo una mujer por gratitud. Voy a esperar que el Felipito me busque ahí. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿A quién se refiere ahí? ¿Ah? La suegra de Pedro. Fíjense, Dios vio la necesidad, ¿cierto?, de la suegra de Pedro, ¿cierto? Él fue, ¿cierto? Y dice que le tomó de la mano y ella dice que se le pasó la fiebre y saben, ella por gratitud le servía. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por usted? ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por mí? Hoy, el otro día hablábamos sobre eso cuando estábamos reunidos un grupo de las hermanas. Dios ha hecho mucho por nosotros. Demasiadas cosas ha hecho. Entonces, por gratitud, ¿cierto?, también tenemos este ejemplo de esta mujer, que una vez, ¿cierto?, que lo que el Señor hizo por ella, cuando vio su necesidad, ella fue y le sirvió. Tercera razón, por amor. Por amor, ¿cierto?, debemos servirle a Dios. Y el amor es la fuerza, ¿cierto?, y el motivo principal que nos motiva para servirlo. Cuando un esposo y una esposa, un pololo con una polola, ¿cierto?, hay amor entre ellos, ¿cierto?, quieren agradarlo al otro. Por lo tanto, ¿cierto?, si estamos enamorados de nuestro Dios, con ese amor, ¿cierto?, tan grande que a veces le decimos tener, debemos servirle. No basta solo con decir que le amamos, sino que necesitamos demostrárselo. Demostremos el amor que le tenemos a nuestro Dios. Ya, yo puse acá, Dios quiere que le amemos y le sirvamos y sirvamos a su pueblo. Cuando usted sirve a los demás, es como que usted está sirviéndole a Dios mismo, ¿ya? Fíjense que el amor es lo que nos lleva, ¿cierto? El amor a Dios es que lo que nos lleva, dice, está el gran, ¿cierto?, el gran mandamiento, dice que amaremos a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así debemos amar a Dios. Y el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. El amor tiene que motivarnos, ¿cierto?, a servir. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, debemos servir. ¿Ya? Y una cuarta razón, y ya voy terminando, como dicen algunos hermanos. Cuarta razón, y yo la dejé al final,
porque hay una recompensa para el que sirve. Fíjense, como Dios bueno, no nos deja así nomás. Si nosotros le servimos, Él nos recompensará. Él nos recompensa en nuestro servicio a Él. Y vamos a ir a Hebreos 6:10. Y con esto voy a terminar ya. Para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, que el Señor lo que necesita es que nosotros le sirvamos. Él quiere que le sirvamos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se va a olvidar. El Señor no es injusto. El Señor, como bien dice ahí su palabra, ¿cierto?, Él no olvida nuestra obra ni nuestro trabajo que hacemos por Él. Que el Señor pueda motivarnos a nosotros a no solamente a quedarnos, ¿cierto?, que somos hijos de Dios y que lo tenemos como Señor y Salvador de nuestras vidas, sino que nos motive, ¿cierto?, su palabra a accionar, a funcionar, si se puede decir, ¿cierto?, con nuestras actitudes, con todo lo que tenemos, que pongamos al servicio todo cuanto tenemos. Fíjense que Rebeca lo hizo, puso todo al servicio, todo lo que tenía en ese momento. Jesús, nuestro mayor ejemplo, hay solo que mirar los evangelios, su ministerio. El Señor nos motive a poder, ¿cierto?, buscar qué hacer, ¿cierto? No hay nada que nosotros les podamos dar al Señor, solo nuestras vidas, y buscar en qué podemos servirle. Como bien, ¿cierto?, decía el pastor, nosotros somos un cuerpo, y todos los miembros son importantes para el servicio al Señor. Yo voy a invitar a David. Yo le pedí una alabanza a David y les voy a pedir que nos pongamos en pie y podamos cantar esta alabanza. Dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Porque eso es lo que no tenemos nosotros, a veces nada que darle al Señor. No hay nada de valor en mí, dice la alabanza, pero solo, ¿cierto?, queremos dar lo mejor para que lo que tenemos en nuestras vidas para el servicio en el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Les invito a cantar esta alabanza que David nos va a ayudar a que la podamos cantar y que el Señor, ¿cierto?, ponga en nosotros el deseo de no solamente querer hacer alguna cosa, sino que también, ¿cierto?, accionar en poder realizarlo lo mejor posible. Que el Señor les pueda bendecir y le invito a cantar esta alabanza. Vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada
puedes restaurarlo. Y con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Y no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón y que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Y no será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Así es, Señor, no tenemos nada que entregarte, Señor, pero ponemos nuestra vida, Señor, en servicio a ti, Señor. Señor, hemos venido, Padre, a servir, Señor. Hemos venido aquí, Señor, para postrarnos y rendirnos ante ti, Señor, y dispuestos, Señor, a ti, Señor, dispuestos, Señor, a tu servicio, Señor, y dispuestos, Señor, a lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Y gracias, Señor, porque nos das, Señor, en qué servirte, Señor. Nos das, Señor, en qué trabajar, Señor, para tu obra, Señor. Y así, Señor, somos felices, Señor, sirviendo y trabajando para ti, Señor. Muchas gracias, Señor.